Ezequiel Baza, un compañero argentino que cursa una maestría en Estudios y Políticas de Género en la UNTREF, en Buenos Aires, es licenciado y profesor en Sociología por la UBA y activista de la Colectiva de Disidencias Sexo-Género-Políticas en la campaña por el derecho al aborto. Ezequiel nos hablará de los espacios de sexualidades e identidades diversas dentro de la campaña. El título que nos ofrece es Identidades, Feminismos y Aborto Legal en Argentina, Alcances, Límites y Desafíos. Hola, es un gusto para mí saludarles y compartir esta conversación con ustedes. Quisiera comenzar agradeciendo la invitación a la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género, a la Universidad de Yale y a la Universidad Autónoma de México, así como a Claudia, Moira, Aisha, Katie y a todo el equipo. En estos minutos les propongo introducir algunas reflexiones acerca de los alcances y los desafíos en torno a las identidades y los feminismos en las luchas por el aborto legal en Argentina, que podrían ser de interés para el amplio público que nos acompaña. A partir de diciembre del año 2020, Argentina cuenta con una ley de interrupción voluntaria del embarazo que reconoce el derecho al aborto de todas las personas gestantes, incluyendo a varones trans y personas no binarias, gracias al activismo transmasculino, no binario, intersexual, el transfeminismo y el movimiento de la disidencia sexual. Esto supuso poner en discusión el cisexismo para avanzar sobre el reconocimiento jurídico del derecho al aborto de los varones transgénero y las personas no binarias. El cisexismo es un conjunto de discursos, prácticas y políticas que nos privilegian a las personas cisgénero, cuyo género autopercibido coincide con el sexo asignado en el nacimiento, en detrimento de las personas transgénero, cuyo género autopercibido difiere del sexo asignado al nacer. Para dar cuenta de estos avances y desafíos, abordaré brevemente tres dimensiones. Primero, la relación entre las políticas de la identidad y los feminismos. Luego, el sujeto múltiple del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y finalmente, algunas consideraciones en torno al proceso de implementación del derecho al aborto. Voy a recurrir a saberes y experiencias de largo aliento que provienen del activismo, la academia y las políticas públicas. Mabel hizo un recorrido histórico de los movimientos de desobediencia sexual por la conquista del aborto legal en Argentina. Suyay refirió a la construcción de la llamada marea verde en estas luchas, y ambas dieron cuenta de algunos entramados políticos que forman parte de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En primer lugar, dando continuidad a estas intervenciones, quisiera referirme al sujeto político de la lucha por el aborto legal, atendiendo a la identidad de género y el cisexismo. En Argentina, algunos activismos transmasculinos por los derechos reproductivos llevan más de una década de experiencias, debates y construcciones políticas. Menciono solo a dos activistas entre muchos otros: el doctorando en filosofía Blas Radi y el licenciado en historia Mauro Cabral. Ambos intelectuales y activistas por los derechos humanos vienen señalando el cisexismo, presente incluso en los discursos en torno al aborto voluntario, y a la necesidad de garantizar la efectiva participación que dé cuenta de los consensos del activismo transmasculino. En el año 2018 surge la colectiva de disidencia sexo-género-política en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con el objetivo de potenciar los esfuerzos y los debates previos en torno al sujeto político, el sujeto del derecho al aborto y la identidad de género, entre otras. Como persona cisgénero y activista de esta colectiva, quiero advertir respecto de las construcciones cisexistas y la consecuente expulsión de las personas transgénero que pueden tener lugar al momento de demandar el reconocimiento del derecho jurídico y la implementación de las políticas públicas. Entonces, mi invitación es a la reflexión crítica respecto de las prácticas cisexistas en las que podemos incurrir las personas cisgénero. Por su parte, la doctora en filosofía Moira Pérez advirtió en diferentes intervenciones respecto de los límites de las políticas de la identidad. Desde una perspectiva queer, esta filósofa pone de relieve que nos une la afinidad política e ideológica
y no una identidad. Esta propuesta resulta sumamente estimulante y desafiante en un escenario donde muchas veces prevalecen las políticas identitarias. Cuando el activismo por el derecho al aborto voluntario está centrado en una política identitaria que excluye la participación y los consensos de los hombres trans y las personas no binarias, estaremos incurriendo en prácticas sexistas. En segundo lugar, mencionaré brevemente las discusiones sobre el sujeto jurídico del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Algunas de estas reflexiones son fruto del trabajo junto a Blas Radi y se desarrollan en un capítulo en coautoría de próxima publicación titulado Aborto y personas con capacidad de gestar. En el plano internacional, los principios de Yogyakarta de los años 2007 y 2017 y la opinión consultiva 24 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2017 y en el plano nacional, la Ley de Identidad de Género Argentina del año 2012 reconocen el derecho a la identidad de género como una experiencia subjetiva que no depende de las características físicas, del sexo asignado al nacer, ni de los datos consignados en el documento de identidad. En el marco del debate por la legalización del aborto voluntario, se discutió mucho respecto de la formulación del sujeto de este derecho. Algunas de las propuestas para nombrar al sujeto del derecho fueron mujeres, personas gestantes, personas con capacidad de gestar e identidades de género con capacidad de gestar. El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la campaña por el derecho al aborto en el año 2016 incorpora por primera vez como sujeto del derecho a las mujeres y agrega en un artículo referido a las personas con capacidad de gestar, recuperando los derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género. En el año 2018, el proyecto de ley de la campaña reformula el sujeto del derecho como toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar. Finalmente, luego del debate parlamentario, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en diciembre del año pasado, define al sujeto de este derecho como mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. La formulación del sujeto del derecho plasmado en la ley aprobada fue resultado de un largo debate sin pleno consenso. Con todo, en términos jurídicos, representa una ampliación de derechos respecto de la legislación nacional previa en materia de aborto y la normativa de otros países. En tercer lugar, voy a referirme a algunos alcances y desafíos en el proceso de implementación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En la actualidad contamos con el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, cuya última edición es del año 2019, previo a la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo del 2020. Asimismo, se garantizaron y garantizan interrupciones voluntarias del embarazo en el marco de esta nueva ley. También contamos con algunas políticas públicas que llevan adelante un monitoreo de los derechos reproductivos, incluyendo el aborto, en consonancia con la Ley de Identidad de Género. Aún en el contexto de la pandemia de COVID-19, es necesario continuar trabajando sobre algunos de los siguientes desafíos en el proceso de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para garantizar el efectivo acceso a estos derechos humanos. La actualización participativa del protocolo de interrupción voluntaria del embarazo, con recomendaciones para la atención de personas transgénero, acompañado de capacitaciones para efectores de salud. El estudio y la difusión de la interacción entre tratamientos hormonales de reafirmación de género y medicamentos abortivos como el misoprostol y la mifepristona. La readecuación y el fortalecimiento del monitoreo de la interrupción voluntaria del embarazo en consonancia con los marcos normativos vigentes. Finalmente, sintetizo algunos de estos avances y desafíos a los que hice mención. Primero, como decían Mabel y Suyay, las luchas de largo aliento para la legalización del aborto involucraron un complejo entramado político.
El anclaje identitario de estas luchas supuso discutir el cisexismo en pos del avance de los derechos. Segundo, el sujeto del derecho plasmado en la ley aprobada fue resultado de diversos debates, representando el reconocimiento jurídico del derecho al aborto de varones transgénero y personas no binarias, así como una ampliación sustantiva de derechos respecto de la legislación nacional preexistente y otras normativas. Tercero y último, se está avanzando sobre la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada el año pasado, y es necesario continuar trabajando en la actualización participativa del protocolo de atención, la formación del personal de salud, la difusión de las interacciones con tratamientos hormonales en abortos medicamentosos y el monitoreo de las políticas públicas para garantizar el efectivo acceso a estos derechos humanos. Muchas gracias.